Eh, Miremos entonces, ahí está conectado con cómo se lo utiliza en el modo estable con un ciclo útil de más del 50%. Hay que conectar unos elementos externos, ¿no? Esto ya lo hemos utilizado en la práctica. Se conectan dos resistencias que las vamos a llamar R1 y R2, son externas, ¿no? Aquí está en línea, en este color como gris, está lo que tiene internamente el 555 y cómo yo haciendo estas conexiones, uniendo por ejemplo el pin número 6 con el pin número 2, o sea, haciendo un puente. Y de allí, del punto intermedio de esos dos, o sea, podemos sacar un punto a esta resistencia R2 en la parte inferior y del pin número 7 conectamos a la parte intermedia entre las dos resistencias R1 y R2, un puente y un capacitor entre el pin número 2 y tierra. Haciendo eso, vamos a entender que va a funcionar como un generador de pulsos. Ahora ya podemos entender por qué es que el 555 tiene un periodo que ya sabemos la ecuación, el periodo o la frecuencia. El periodo está dado por 2, por logaritmo de 2, si no estoy mal, vamos a escribirla aquí. El objetivo de esta clase es demostrar que el periodo t igual, por el cuando el 555 se lo utiliza en el modo estable, está dado por esta ecuación. Vamos a tratar de demostrar esta ecuación. Logaritmo natural de 2 multiplicado por R1 más 2 veces R2 multiplicado por la capacitancia. Ese es el objetivo. ¿Sí? Demostrar esta ecuación. R1 y hacemos esta resistencia, R2 es esta. Y esta es la capacitancia. Entonces, para poder llegar a esa demostración, pues nos toca primero hacer el análisis de cómo va funcionando el circuito. Vamos a comenzar el análisis suponiendo que el capacitor inicialmente está descargado, o sea que aquí no hay carga, o sea, a diferencia de potencial, no hay diferencia de potencial, o sea, vale cero. Entonces, bueno, entonces, ¿qué pasa en ese caso? Si ese capacitor está descargado, quiere decir que la diferencia de potencial vale cero. ¿Y eso qué significa? Bueno, entonces, ¿qué significa? Bueno, recordemos. Estos valores, estas tres resistencias que tiene internamente el 555, que son igualitas todas, ¿sí? ¿Qué hace de que este voltaje que yo aplique acá, en este caso, por ejemplo, 9 voltios, podía ser otro valor? Hace que aquí estas tres resistencias en estos puntos, aquí en el punto, digamos, en el terminal 5, en este punto, ¿qué voltaje haya? ¿Sí? Yo tengo 9 voltios dividido entre tres resistencias iguales, se comporta como un divisor de voltaje, cosa que 9 entre 3 da 3, o sea que el cambio en voltaje en cada una de las resistencias es de 3 voltios, y aquí hay 9, menos 3, aquí habría 6 voltios en este punto. O sea, el pin número 5 va a estar siempre, y eso no va a cambiar, no lo podemos cambiar, está a 6 voltios, y este punto aquí va a estar perdón, aquí va a estar a 3 voltios, como está marcado allí. Y esto es internamente, o sea, este punto está a 3 voltios. Y esos valores me permiten saber qué va a ser la salida de estos amplificadores operacionales, ¿sí? Entonces, si este punto está a 6 voltios, en la entrada inversora, y como el capacitor está descargado, o sea, aquí arriba, ¿qué voltaje habría? En el pin 6. Recuerden que el pin 6 está unido con el 2, ¿no? O acá en el pin 2, donde quieran verlo. Miremoslo acá abajo. ¿Qué voltaje habría aquí en el pin número 2? Si este capacitor está descargado. ¿Quién me puede decir? Hay diferencia, si la diferencia de potencial, no hay diferencia de potencial, eso quiere decir que aquí el voltaje es cero, ¿cierto? Lo mismo aquí arriba, no están unidos. Entonces, ¿cuál va a ser los valores que voy a obtener a la salida de estos dos amplificadores? Digamos, el de abajo.
¿Cuánto estaría? Si la entrada, de acuerdo a la definición de un aplicado operacional, si la entrada no inversora es mayor que la entrada inversora, ¿sí? Y aquí tenemos 3 voltios y aquí tengo 0 voltios, la salida ¿qué es? ¿Alto o bajo? Sería alto. Alto, o sea, en términos de lógico sería 1 lógico, ¿no? El valor exacto del voltaje pues depende qué voltaje tenga aplicado a ese aplicado operacional. Y acá arriba, ¿qué sería? Si aquí la entrada inversora, no inversora, es mayor, es menor, 0, y aquí es 6 voltios, aquí ¿qué valor lógico va a tener? 0 o 1, lógico. Hablamos de valores lógicos. Sería 0. Sería 0. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que la salida sí que hace, de acuerdo a la tabla del flip-flop, este flip-flop RS, colocar un 1 en el set, que significa que la salida es ¿cuánto? ¿Qué es lo que hace cuando yo coloco 1 en el set? La salida Q, ¿cuánto vale? 0 o 1. Lógico. Colocar un 1 en el set, la salida, ¿qué hace a la salida Q? ¿La setea o la resetea? Es la tabla de verdad que vimos anteriormente del flip-flop. Hace que la salida se vuelva ¿qué? CT. Se setee, o sea, que valga 1. CT. O sea, que valga 1, ¿no? Que valga 1 lógico. ¿Sí? Y como se supone que un flip-flop tiene 2 salidas, la Q y la Q negada, entonces quiere decir que la Q negado aquí ¿cuánto va a valer? Si aquí la salida Q vale 1, la salida Q negada es 0. 0. Ese 0, digamos, si hay 0 aquí, ¿qué significa? Esto llega a este 0 aquí, ¿qué significa? ¿Hay corriente en ese transistor? Por aquí circularía corriente a la base. ¿La corriente cuánto sería? ¿Hay corriente o no hay corriente? A este transistor. ¿Ah? Recordemos, un transistor para que funcione tiene que tener corriente en la base. ¿Hay o no corriente si el voltaje es 0? ¿Hay corriente o no hay corriente? No hay corriente, es muy pequeña. Entonces, el hecho de que no haya corriente en la base, ¿qué significa que hay entre el colector y el emisor? Este es el colector y este es el emisor. ¿Qué significa eso? ¿Está en estado de corte o de saturación? ¿Está abierto o está cerrado? O sea, ¿hay conexión entre colector y emisor? ¿Cómo se comporta? ¿Como un circuito abierto o un circuito cerrado? ¿Abierto? Abierto, es como si no existiera si está aislado, si este está aislado de aquí. Si no hay corriente en el colector, pues es como un circuito abierto, un switch abierto. Está abierto. ¿Esto qué significa eso? Es como si lo quitaras de ahí, pues. Entonces, es como si este cable no existiera, ¿sí? Pues si no hay aquí. Entonces, ¿qué le va a pasar al capacitor? Este capacitor inicialmente dijimos que estaba descargado. Entonces, él va a empezar ¿a qué? A cargarse a través de ¿quién? ¿De quién? De estas dos resistencias, ¿no? De R1 y R2. Y va a empezar a cargarse poco a poco. Pero, ¿será que se carga completamente? Va a depender, miren, aquí como están conectados estos cables aquí, solo va a cargarse hasta un cierto valor que va a ser, digamos, cuando aquí hay un voltaje de 2 tercios de V sub C, o sea, 6 voltios, si estoy conectando 9 voltios, va a ser hasta que sea un poquito mayor que 6 voltios, ¿sí? O sea, los 2 tercios de V sub C. Cuando sea un poquitico mayor que 2, en ese momento, en ese instante, ¿sí? Aquí va a pasar algo. Si aquí inicialmente era 0, pero esto va a empezar a cargarse, o aquí va a haber una diferencia potencial, va a empezar a cargarse, hasta que
Esto es, digamos, un poquito mayor que los 2/3. ¿Sí? Y acá, digamos, en el caso de arriba, en el caso de abajo, digamos, exactamente, cuando sea 2/3 de B sub CC, entonces ya la salida de estos par de amplificadores operacionales ya no va a ser la misma, ¿sí? Ya va a cambiar. ¿Sí? Y aquí ya no va a ser 0, ni aquí va a ser 1, ¿sí? Entonces, ¿qué valores van a ser? En el momento en que sea un poquito mayor que los 2/3, aquí las salidas, de acuerdo a la definición de lo que es un amplificador operacional, ¿sí? Aquí, digamos, bueno, borremos este de aquí. En el momento en que sea, digamos, un poquitico mayor de 2/3, digamos que, o sea, un poquito mayor de 6, que sea 6.0001, digamos, 6, poquitico mayor, 6.0001. Estos tienen bastante sensibilidad. Sea un poquito mayor, entonces ya este estado, este es mayor, la entrada no inversora es mayor que la entrada inversora, entonces aquí ya la salida ya no va a ser 0, sino la salida va a ser 1, ¿cierto? 1 lógico. Estoy hablando de 1 lógico. Y acá va a ser lo contrario también, ¿eh? Aquí ya no va a ser 0, sino va a ser, digamos, aquí ya el valor ya va a ser, digamos, un poquito mayor. Como están unidos, aquí ya, digamos, va a ser 6,0001 voltios. En ese momento, esta salida de acá abajo, la entrada inversora, es mayor que la no inversora, entonces aquí va a tener un 0. 0 lógico. Entonces, ¿qué le está pidiendo esas entradas R y S al flip-flop? Al colocar un 1 en el R, ¿qué le está diciéndole al flip-flop? ¿Que haga qué? Lo reseté. Que lo resete, o sea, que coloque un 0 aquí, y por ende un flip-flop tiene 2 salidas, una Q y otra Q negada, aquí va a haber un 1 ya, ¿no? ¿Sí? Y aquí en este caso ya hay corriente, la corriente ya es diferente de 0, y que hace que una corriente sea tal, pues eso ya está calculado internamente para que este transistor ya se comporte ya no como un circuito abierto, como en el caso anterior, sino como un circuito cerrado, o sea, como, es decir, ya haya conexión entre colector y emisor, o sea, es como un puente, un cable que va a unir estos dos. En el momento que haya corriente. Entonces aquí ya digamos, este capacitor se cargó a un cierto valor, y por lo tanto ya tiene una conexión a tierra, ya mire, tierra aquí, capacitor cargándose, una resistencia, aquí este se comporta como un cable ahí unido, entonces ese capacitor ya se va a empezar a ¿qué? A descargar a través de esta resistencia R2, pero se descarga ¿hasta qué valor? Se va a descargar otra vez, había que analizar los valores hasta cuál se va a descargar. ¿Hasta qué valor? ¿Sí? Hasta tener un valor que sea un poquito menor que 1/3 de B sub CC, o sea, un poquito por debajo de 3 voltios. Si yo alimento con 9 voltios acá. En ese momento, o sea, otra vez aquí ya empieza a funcionar este amplificador operacional. En el momento en que sea un poquito menor que 3 voltios, que diga que valga 2,999, no sé qué cuántos 9, depende de la sensibilidad. Entonces, en este momento el voltaje en la entrada no inversora es mayor que en la entrada no inversora. En ese momento, ahora se cambian los papeles. ¿Qué va a pasar ahí? Aquí ya no va a ser 0, sino ¿cuánto? Aquí ya va a ser 1 y aquí va a ser 0. ¿Sí? Bueno, analizando que aquí también el voltaje va a ser aproximadamente de 2,999, varios 9. En ese instante, entonces, la entrada no inversora es menor que la entrada
inversora, entonces cambia de estado, ¿sí? Pasa a 0 y a 1. ¿Se entiende? O sea, ahora, ¿qué le está pidiendo el flip-flop a ese? ¿Qué está pidiendo esta entrada S? ¿Sí? Que valga 1 a ese flip-flop. Colocar 1 en el set, estando el otro en 0, hace que la salida se vuelva ¿cuánto? Estoy seteando. Setear es que la salida se me vuelva 1, ¿sí? Y que Q sub 0 pues valga 0. Y ahora regresamos al estado inicial, ¿no? O sea, aquí ya prácticamente no va a haber corriente otra vez. La corriente es prácticamente 0, ¿sí? Es decir, que este transistor se comporta como un circuito abierto entre colector y emisor, como que se abriera, o sea que no hay conexiones, como si este cable no existiera y lo abres, ¿sí? Entonces ese capacitor otra vez tiene la opción de volverse a cargar. ¿A través de quién? De estas dos resistencias, ¿sí? Y por lo tanto el ciclo se repite, ¿sí? O sea que en la salida lo que yo miré, lo que voy a mirar es de que estaba en 0, luego pasó a 1 un tiempo, luego otra vez bajó a 0 y así sucesivamente, ¿sí? Sí, me traté de hacer entender cómo funcionaría. La idea es ver que ese capacitor es el que decide los voltajes que hay en la entrada umbral y la entrada de descarga, ¿sí? Y para hacer funcionar estos dos par de amplificadores para que sus salidas respectivas hagan que resete o setee ese flip-flop. El setear o resetear ese flip-flop hace que ese transistor se comporte como un circuito abierto, ¿sí? Entre colector y emisor, habiendo una corriente en la base y permitiendo a que ese capacitor se cargue cuando no hay corriente en el transistor o se descargue cuando ese transistor se comporta como un circuito cerrado, ¿sí? Entonces ahora se trata de encontrar esos tiempos, el tiempo que se demora en cargarse y descargarse. Pregunta, si comenzamos en 0, digamos inicialmente sí va a estar en 0, ¿no? El capacitor, pero a medida que va pasando el tiempo, ese voltaje en el capacitor no va a llegar a 0, solo va a estar oscilando entre ¿qué valores? Entre 1/3 del voltaje de alimentación, que le coloques al 555, y 2/3. ¿Sí? Se descarga hasta 1/3 y se carga hasta 2/3, y así sucesivamente, ¿sí? Bueno, en las siguientes diapositivas hay unas figuras que nos pueden ayudar a entender ese comportamiento del 555 cuando lo utilizo como un modo estable. Entonces voy a borrar estos dibujos. Vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, ahí están los valores, bueno, la explicación que doy. Circuito abierto, bueno. Entonces, bueno, ahí está otra vez, bueno, estas dos diapositivas es para explicar lo que yo lo hice en una sola, ¿no? Ahí está, 2/3, 2/3, 0, 1, 0, 1, saturado, unido entre colector y emisor, se descarga a través de R2 hasta un poco menos de 1/3 de V sub cc. ¿Sí? Y el ciclo vuelve y se repite. ¿Sí? Ahí está otra vez. 1/3, 2/3, 1, 0. Lo que yo hice en una sola diapositiva está aquí explicado en 3. Entonces, la idea es eso, entender cómo ese capacitor se carga o descarga entre esos valores, entre 1/3 y 2/3, para que las salidas de esos dos amplificadores activen a ese flip-flop, o sea, para que se resete o se setee. Bueno, entonces miramos aquí esta gráfica, nos puede ilustrar, miren. Aquí, este es en el pin número 2, vemos la carga y descarga de ese capacitor. Se carga entre 1/3 y 2/3. El tiempo que se demora a cargarse lo vamos a llamar T sub C, el tiempo que se demora en descargarse T sub D, ¿sí? Y este es el voltaje que miraríamos en el pin número 3, ¿sí? Va a estar en 0 o 1, ¿sí?
simétricamente con la carga y la descarga. Entonces, se trata de encontrar estos T sub C y estos T sub D. La suma de los dos nos va a dar el periodo. ¿Sí? Bueno, entonces, como trabajo teórico, se trata de demostrar inicialmente que T sub C, el tiempo de carga, o sea, el tiempo que demora en cargarse, hay que demostrar teóricamente, demostrar que el tiempo de carga está dado por esta ecuación. Logaritmo de 2 más R1 más R sub 2 por C. Y el tiempo de descarga está dado por T sub C. Bueno, aquí no es C, es D, ¿no? Disculpen, aquí es T sub D, tiempo de descarga, está dado por esta ecuación, logaritmo de 2, R sub 2C. Miren que el tiempo de carga está dado, depende de estas dos resistencias, de R1 y R sub 2. En cambio, el tiempo de descarga, cuando el capacitor se está descargando, solo depende de R sub 2. Y por lo tanto, el periodo, que es la suma de los dos, está dado por estas dos, por esta ecuación. O sea, aquí R sub 2 se suma, por eso aparece dos veces, ¿no? R sub 2. Entonces se trata, a ver, como trabajo teórico o demostración es encontrar estos, ¿no? T sub C y T sub D. ¿Sí? Pues porque ya el periodo es la suma de los dos. Bueno, y la frecuencia, pues obviamente es el inverso de eso. Bueno, sí, vamos a tratar antes de hacer la demostración teórica, bueno, ejercicio 1 es encontrar el ciclo útil del 555 en el modo estable. Queda pendiente la demostración de esa ecuación. Bueno, en realidad no es difícil, es cuestión de recordar lo que es la carga y descarga de un capacitor solamente. Bueno, entonces antes de hacer esa demostración, hagamos este ejercicio de encontrar el ciclo útil del 555 en el modo estable. La definición de ciclo útil es T sub C, o sea, el tiempo que se demora cargándose, y el tiempo y el periodo, o sea, la suma de los dos, carga y descarga. Entonces, ya sabemos cómo el tiempo de carga es logaritmo de 2 por R1 más R2 por C, ya esto ya supone que se lo conoce. Y el periodo es la suma de los dos, ¿sí? Y simplificando allí se nos van las capacitancias, se nos va el logaritmo de 2 y nos queda que el ciclo útil del 555 en el modo estable solo depende de esas resistencias. Como este factor acá abajo está dos veces R sub 2, eso hace que ese ciclo útil, digamos, nunca podemos obtener valores por debajo del 50%. Digamos que en el caso de un ejercicio ahí, suponiendo que yo conozca que R sub 1 vale 1 kiloohmios, R sub 2 valga 100 kiloohmios y una capacitancia de 10 microfaradios, reemplazando allí el tiempo de carga, reemplazando esos valores, vamos a obtener que el tiempo de carga vale 0,7 segundos. Repito, reemplazando solamente valores. Y el tiempo de descarga, reemplazando valores, aquí solo aparece R sub 2, y reemplazando valores, obtenemos que el tiempo de descarga es casi que igual, ¿no? Solo un poquito menor, 0,693, para ser más exacto. Y por lo tanto, el ciclo útil, reemplazando valores, obtenemos que nos da del 50% muy aproximadamente. El hecho de que este valor en el denominador sea mayor que en el numerador, no podemos obtener valores por debajo del 50%. Por eso el ciclo útil siempre va a ser mayor o igual que el 50%. Pues en el caso de que sean iguales, que prácticamente nos dé el 50%, o sea, el tiempo que permanece en estado alto y en estado bajo sean iguales, eso caracteriza una onda cuadrada. ¿Sí? El periodo es la suma de los dos. ¿Sí? Tiempo de carga y tiempo de descarga 0,7 más 0,69 prácticamente nos da 1,4 segundos. Es el periodo del 555 utilizado en el modo estable, utilizando esos valores de resistencia R1
y R sub 2 y una capacitancia de 10 microfaradios. ¿Sí? Ahora sí viene la demostración de la ecuación, pero veo que ya el tiempo se nos acabó. Entonces la vamos a dejar para mañana. Pero quiero que ustedes lo analicen, ¿no? Van a recordar, y les voy a dejar como ejercicio. La idea es de demostrar, ¿no?, que el periodo para el 555 en el modo estable, ¿sí?, está dado por esta ecuación. ¿Sí? Entonces se trata es de, bueno, pues aquí prácticamente en las dos diapositivas anteriores se trata de encontrar este T sub C y este T sub D. ¿Sí? El T sub C es el tiempo que se demora en cargarse el capacitor, ¿sí?, desde un tercio del valor de alimentación hasta los 2/3. Y el proceso y el tiempo de descarga está dado porque ese capacitor se va a descargar desde los 2/3 hasta 1/3. ¿Sí? Recordemos que, por ejemplo, en Física 3 nos enseñaron a encontrar esos tiempos, ¿no? ¿Sí? Un capacitor cuando se carga, digamos, en general, digamos, desde si está descargado hasta un cierto valor lo conocemos, pero aquí se trata es de encontrar una ecuación genérica, ¿no?, para encontrar el tiempo en que ese capacitor se carga desde un cierto valor T sub 1 hasta un cierto valor T sub 2, o la descarga. Se va a cargar cuando este switch está en A, alimentado con un voltaje de sub CC, y se va a descargar a través de una misma resistencia R cuando este switch lo paso a la posición B, suponiendo que ese capacitor tenga un voltaje inicial de carga que sería los 2/3, para este caso, ¿no?, hasta que se descargue hasta un valor igual a 1/3 del voltaje de alimentación de sub CC. ¿Sí? Ahí estaría... entonces, de acuerdo a este 555 en el modo estable, este T sub C va a ser el voltaje, encontrar el tiempo, ¿no? Hay que encontrar este sub C para que ese capacitor se cargue desde 1/3 hasta los 2/3. Y el T sub D va a ser el tiempo para que se descargue, bueno, aquí no lo he colocado, desde los 2/3 hasta 1/3. Recordemos que las ecuaciones son diferentes, ¿no?, para el proceso de carga y el proceso de descarga. La ecuación para la carga es, sí, ambas están en función de exponencial, ¿no?, pero hay un factor que lo hace diferente. Entonces, queda como ejercicio para mañana a hablar del proceso de, a ver si ustedes pueden encontrar la ecuación para que un capacitor se cargue desde 1/3 de un valor del voltaje de alimentación hasta los 2/3. Entonces queda como ejercicio para mañana, a ver que me demuestre esa ecuación, puede tener una nota especial. ¿Está claro? Bueno, vamos a dejar ahí, que se nos acabó el tiempo. ¿Alguna pregunta? No, profesor. Entonces queda como ejercicio ese, ¿no?, para mañana. Demostrar esta ecuación, que T sub C es igual al logaritmo de 2 por R sub 1 por R sub 2. Y repito, simplemente es encontrar una ecuación genérica para el proceso de carga entre un valor cualquiera T sub 1 hasta un valor cualquiera T sub 2. ¿Sí? Entonces eso tiene que ver con una integral. Bueno. Listo, entonces si no hay preguntas, mañana continuamos. Ojalá que ser capaces de demostrar esta ecuación. Bueno, y si la pueden hacer la otra, que sería demostrar que cuando un capacitor se está descargando, ¿sí?, y ya tiene un valor de carga, que en este caso sería los 2/3 de B sub CC, hasta que se descargue hasta 1/3. Y ya sabemos por qué 1/3, ¿no? Ese 1/3 y 2/3 está relacionado con esas resistencias, con las 3 resistencias que tiene internamente el 555, colocadas en modo divisor de voltaje. Bueno, entonces dejamos allí.
Y si no hay preguntas, mañana continuamos. ¿Listo? Gracias. Bueno, entonces, que estén muy bien. Gracias, profe.